Si este documento se filtra, la reforma se cae. Así de grave era la carta. Así de graves eran las observaciones que le hicieron a este documento. Así de graves eran los análisis que hizo el ministro Gaviria a esta carta. Para que el señor Petro dijera, si este documento se filtra, la reforma se cae, es porque vieron que su tal reforma a la salud no era viable para el país. La frase del presidente que la revista Cambio, que es la que filtra, revela la carta, es la del archivo de la carta. Es, si se filtra esta carta, se cae la reforma. Una frase, dicen, que dijo el presidente Gustavo Petro. Santiago, con la carta que se ha conocido que se filtró, se les filtró este fin de semana, Ocampo, Cecilia López, Alejandro Gaviria, en Palacio tienen la sensación de que la reforma a la salud se les está comenzando a caer. Tienen la sensación, por supuesto, que no lo van a decir en público, no lo van a reconocer, pero por supuesto que tienen esa sensación. Incluso una de las personas que firma esa carta ha confirmado en las últimas horas que el presidente Gustavo Petro sí dijo esa frase de que si se conocía la carta se podía caer la reforma. Entonces la sensación, por supuesto, que sí la tienen, aunque ellos en público tratan de decir que es un hecho menor. Déjeme... Los análisis más graves que hizo el ministro Gaviria se refiere a lo que podría costar la reforma a la salud. Claro está, esto no lo van a decir ellos. Son 30 billones anuales, más de una reforma tributaria. Pero usted esta mañana, Néstor, dio unas cifras impresionantes sobre lo que costaría la reforma a la salud. Es decir, si mal no estoy, usted dijo que el primer año iba a costar 24 billones. Estas son las cifras que trae la carta. Este año la reforma a la salud, en caso de ser aprobada como está, ¿de dónde van a sacar esa plata? Al Estado 16 y pico billones de pesos. Casi lo que recoge el gobierno Petro de la reforma tributaria del año pasado. Y en el 2030, dentro de 7 años, que esto es a la vuelta de la esquina, esta reforma o este modelo de salud le costaría al Estado 30 billones de pesos al año. Néstor, lo que... Ahora sí entienden por qué Petro manifiesta, si este documento se filtra, la reforma se cae. Este es el actuar socialista, cuando tienen voces críticas a su gobierno. Este es el actuar socialista, cuando hay una agenda diferente, una visión diferente a su gobierno. Ya sabemos que el actuar socialista es terquedad, soberbia, orgullo. Pero eso no es más que la improvisación, el desgobierno de Petro. Con este gobierno nadie puede diferir, porque si de eso se trata, se va. Se acerca una nube negra en este gobierno, que le traerá una gran tormenta de desaciertos. Y eso, que este gobierno está empezando, está en los gozosos. ¿Se imaginan cómo serán los dolorosos? Este gobierno no admite diferencias. Este gobierno no admite críticas. Este gobierno no admite sugerencias, porque para ellos prima su ideología socialista. Y parece un chiste, pero el reemplazo de la ministra de Cultura es el profesor de piano de las hijas del presidente Petro. Escuchemos. Ministra, estamos en etapa de intentar descifrar qué pasó. Entonces usted me dice, Zorro fue a Venezuela sin contarme. ¿Es cierto que Zorro, el viceministro, es el profesor de piano de las hijas del presidente Petro? Tengo entendido que sí, pero pues eso no creo que sea un asunto de la política, ¿no es cierto? Claro que es un asunto de política. Porque si llevaron a la vecina a ser directora de Bienestar Familiar y al profesor de piano de la hija al viceministerio de Cultura, mide un poco cuál es el criterio que están utilizando para hacer la política de Estado, ministra, ¿o no le parece? Asimismo, la ministra María Isabel Urrutia, ministra del Deporte, sale porque ella no aporta ningún voto para aprobar las reformas. Y cambian un ministerio por votos del partido de la U. Escuchemos. Sí, claro.
Ahí estaba la doctora Dilian Francisca, que ha manejado el Ministerio del Deporte. Dentro de los funcionarios que yo no volví a contratar, el ministerio tenía 2.500 OPS, entre esas el 70% era de ella, y bueno, y ahí vaya contando de ahí para abajo. Claro, es decir que Dilian Francisca está reclamando ese ministerio, es lo que usted nos quiere decir. Sí, porque es un ministerio en el cual hoy, por ejemplo, gracias al haber yo expuesto y todo eso, después de 661.000 millones de pesos, hoy ese ministerio tiene 1.2 billones de pesos. Ya escucharon, el ministro Gaviria sale porque les dijo la verdad de la reforma a la salud. Les hizo ver los grandes riesgos que esta reforma tiene para la salud de los colombianos. La ministra de la Cultura sale para ingresar al profesor de piano de las hijas del presidente. Y la ministra María Isabel Urrutia sale porque necesitan cambiar su ministerio por votos para aprobar la reforma. Este es el partido del cambio. Este es el partido que iba a acabar con la corrupción. Este es el partido de la justicia social. Ahí tienen.